Retomamos la sesión con esta intervención mía que va a centrarse en las fuentes eclesiásticas. Voy a intentar ser muy breve porque aunque vamos bien de tiempo, de hecho hemos ganado, pero sí, podemos prever que seguramente acumularemos más retrasos. Yo he querido centrarme en el análisis de qué fuentes eclesiásticas o qué archivos eclesiásticos, aunque no siempre voy a estar hablando de lo mismo, tenemos a nuestra disposición para el estudio del proyecto. Claro, hablar de esto realmente creo que no genera ninguna sorpresa de decir que es imposible resumirlo en 15 minutos. Quiero decir, hablar de fuentes eclesiásticas podría hablar, por ejemplo, también de la inmensa cantidad de fuentes relativas a conventos o monasterios, cosa en la que no me voy a centrar. Supondría hablar también de documentación relativa a cofradías, de la que algo ya se ha dicho, para el caso de Córdoba por nuestro compañero Rafael Girón, pero también lo que pueda haber en estos pueblos, ¿no?, del sur. Y aunque no hablaré de ello, ya os adelanto que he estado haciendo cierto sondeo en el Archivo General del Obispado de Córdoba y lo que hay es bastante tardío en general para nuestro interés. Es decir, muchas cofradías, por ejemplo, de Lucena, que comienzan ya en el 18, la primera documentación que tenemos. Igual, lo mismo cabría decir de hospitales, que podemos considerar también instituciones eclesiásticas, ¿no?, a este respecto. Por tanto, a mí lo que me interesaba era plantear esto pues, de una forma un poco más práctica, pragmática, centrándome en, sobre todo, y esto está cogido tal cual de los que vinierais a la primera sesión al primer seminario de presentación que hicimos en septiembre del proyecto, pues lo recordaréis los 4 principales objetivos de este proyecto de generación de conocimiento. Es decir, por un lado, ese que tenemos de eclesiástico para estudiar esos cambios en la articulación jurisdiccional, articulación del territorio, específicamente en la jurisdicción eclesiástica, evidentemente, pero también sus relaciones con los poderes señoriales, ¿no?, en cuanto a diezmo y otras cuestiones, y por otra parte también ese segundo objetivo de investigar las transformaciones económicas en la zona, ¿no? Eso va a pasar pues, por volver otra vez a investigar fuentes clásicas, pero un poco abandonadas relativas a los diezmos, ¿no?, que nos van a hablar mucho de esa fiscalidad, la fiscalidad eclesiástica, tantas veces enajenada en manos señoriales, en el caso particular del sur del Reino de Córdoba, como de cómo va cambiando el paisaje entre finales del XV y el siglo XVII. Y finalmente, porque no me voy a detener en ese cuarto objetivo de valorización de la propia documentación, el estudio de la sociedad en sí. Es decir, que en el fondo en lo que me voy a centrar es en 3 grandes conjuntos documentales de carácter eclesiástico. Evidentemente hay otros muchos de los que podríamos hablar, pero si tengo algo de tiempo, algo comentaré al final, si no, pues corto y lo dejamos en esto, relativos a precisamente a esos 3 grandes temas, relativos al territorio, a la jurisdicción eclesiástica, relativos a la economía, el paisaje, el agro, relativo a la persona, a las familias, ¿no? Y vamos a empezar por lo que parece un poco más exótico, pero realmente no lo es. Es un archivo que va a resultar sumamente interesante para este proyecto, más allá de lo que yo ya he tenido ocasión de investigarlo desde 2009 hasta acá, en algunas visitas puntuales. Nos va a resultar muy interesante porque nos va a ayudar también a complementar fuentes que hemos perdido, por ejemplo, relativas a la vaina, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a interesar del Archivo Apostólico Vaticano, antes conocido como Archivo Secreto Vaticano? Pues especialmente el Esquedario Garampi, ahora comentaré qué es, los registros, tanto los registros lateranenses, que son más antiguos, por lo general. Por ejemplo, todo relativo al momento en que desaparece la frontera, aparecen esos registros lateranenses. Todos esos años de 1480, 90, 1500, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los registros vaticanos. Nos van a interesar ambos porque en ambos nos vamos a encontrar todo el reflejo de lo que se expide en Roma en cuanto a erecciones de capellanía, fundación de cofradías, dispensas matrimoniales. Las dispensas matrimoniales realmente conforman un cuerpo tan grueso, en el caso hispánico, que están separadas. Es
están dentro del fondo de la Dataria Apostólica, constituyen esa sección de suplicaciones matrimoniales hispanianas, ¿de acuerdo? Súplica para obtener dispensas matrimoniales. No obstante, sigue siendo mucho más interesante como primer paso que nos centremos, y estoy hablando que me voy a centrar yo mismo en la investigación y tengo intención de ir a Roma para avanzar en este sentido, como primer paso en el esquedario Garampi. ¿Por qué? Pues porque el esquedario, no me he traído aquí ninguna imagen, es básicamente un instrumento de descripción que se elabora en el siglo XVIII para el propio archivo, por parte de Garampi, que es un archivero del Archivo Secreto Vaticano en ese momento. Es decir, son básicamente fichas, ¿de acuerdo? Algo parecido para que me entiendan los cordobeses, a las fichas de José de la Torre del Cerro, pero hechas en el siglo XVIII, pegadas todas, como si fuera un álbum, ¿vale? En grandes tomos, en grandes libros, que están ordenados a su vez por diversas temáticas. Por ejemplo, uno puede tener un tomo grande, que sea a lo mejor Obispado de Córdoba, otro tomo que sea, y así puedo ir buscando, ¿no? Beneficios del tal, ¿no? Y puedo ir buscando. ¿Qué es lo que me va a ofrecer el esquedario Garampi? Nos va a ofrecer, pues sobre todo documentación, primero, ir a tiro hecho de documentación, que sería un poco buscar una aguja en un pajar dentro de los registros, pues sería como buscar dentro del protocolo cualquier cosa, cuando lo que tengo aquí es un índice, es decir, es un señor que se ha dedicado a verse todas las bulas, todos los breves que se van expidiendo e irán tomando nota, ¿vale? Dispensa de consanguinidad de segundo grado de fulano con mengano, erección de la capellanía de tal en la iglesia de Cabra. Y ha ido recopilando esto que ocupa buena parte de una sala exclusivamente para instrumentos de descripción que existe en el Archivo Apostólico Vaticano, que es la sala Índice. Solamente hay eso, ¿de acuerdo? Pero uno puede echar realmente días enteros con esto. Lo que hice ayer, solamente limitándome a hacer una búsqueda para estos pueblos del sur del Reino de Córdoba, para el siglo XVI, realmente corté en 1575, ¿de acuerdo? 1575, sobre lo que yo ya había vaciado del esquedario Garampi previo, es decir, que puede haber muchas más cosas, pero esto es simplemente algo que hice la búsqueda anoche, es decir, me sale referencia a dispensas matrimoniales, referencias a una práctica de la que no sabemos absolutamente nada, que es la provisión sistemática de indulgencias en ermitas, parroquias, conventos que se están erigiendo en el sur de Córdoba y se expiden expresamente con esta mención de para promover la fe cristiana y la visita de gente que viva a 12, 15 leguas al norte de Baena, al norte de Cabra, por haber sido zona vecina de tierra de moros, se lo dice así explícitamente. No sabemos nada, es decir, se ofrece que la gente que vaya y se visite esta iglesia, y aparecen ahí hay algunas, por ejemplo la de Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, que es de 1571, la inmensa mayoría son de en torno a 1500, 1510, ¿de acuerdo? La indulgencia esta. También nos va a salir en el esquedario Garampi, es decir, que lo que me está diciendo el esquedario es, váyase usted al volumen 2073 del Bulario de León X, y ahí me va a aparecer, ¿vale? Y me ahorra tiempo. Muchísima documentación relativa a la abadía de Rute, desde la fundación, ¿de acuerdo? Me voy a encontrar también mucha documentación relativa al Colegio de la Compañía de Jesús en Montilla, pero también todos los movimientos que están haciendo los marqueses de Priego, la marquesa de Priego sobre todo, para anexionar beneficios de otras villas de su estado señorial en el sur de Córdoba, sobre todo Priego, beneficios en Priego, ¿de acuerdo? Un par de parroquias. Nos van a aparecer también, he tenido la tentación casi de poner el listado porque era impresionante, decenas y decenas de provisiones de beneficios parroquiales en la zona. Aunque yo he puesto ahí que aparecen beneficios en Baena, en Cabra, en Priego, Luque, Aguilar, la protagonista absoluta en el siglo XVI, pero aplastante, es Baena. Y esto tiene una explicación, y es sencillamente pues, porque en la propia curia romana desembarcan una cantidad tremenda de clientes, de criados de los Fernández de Córdoba, ya desde finales del XV, cuando visita Roma el gran capitán, y luego evidentemente con los dos sucesivos duques de Sesa que van a ser embajadores en Roma,
Es decir, que ahí nos van a aparecer también en Esquedario Garampi muchas referencias en que no se menciona directamente el pueblo, ¿de acuerdo? Pero yo sé, luego, cruzando documentación, que de ahí a toda esta red, que todos son judeoconversos, los principales son Baezas, famosos montillanos, ¿no? Criadores del Gran Capitán, o los Baenas, incluso habilitaciones, ¿no?, para tener beneficios eclesiásticos por ser descendientes de condenados por la Inquisición, o los Salazar, Vela, etc. Y además nos vamos a encontrar en ese Esquedario Garampi referencias directas en los popularios a sentencias, privilegios y confirmaciones de enajenación de diezmos. El más relevante de todos esos documentos que me ha aparecido es el de la Marquesa de Priego, por el que ya se le confirma definitivamente en 1550 que la renta de los diezmos de esa villa de Priego pues quedan enajenadas en su favor, pero no son los únicos que aparecen. En general, y aquí quiero hacer un pequeño inciso, es que una de las cosas más interesantes que nos vamos a encontrar es que, y esto es una hipótesis mía simplemente, es que la zona del sur del Reino de Córdoba se va a... iba a decir se va a utilizar, pero esto es un poco una visión tanto teleológica, digamos, va a ser un campo de experimentación en cuanto a qué se puede hacer para articular eclesiásticamente el territorio. Jugar a, creo, una abadía exenta, no una abadía que depende de, etcétera, etcétera. Y a lo largo de toda la frontera realmente, no solamente en Córdoba, es decir, desde la altura de Baza hasta el adelantamiento de Cazorla y demás, hasta Jerez de la Frontera, ¿no? Pero Córdoba especialmente, es decir, lo que atañe a las localidades que dependen de la abadía de Alcalá Real, es lo que, no voy a entrar aquí a hablar de la documentación de el archivo abacial, en este caso, lo que concierne a la abadía de Rute, que se pretende hacer una cosa parecida. Abadía de Rute, que ya sabéis, se llama abadía de Rute, pero realmente la sede es Baena, ¿de acuerdo? Santa María de Baena, etc. Con lo cual, ver esa articulación, que tiene mucho que ver con una lucha de poder y también de hacerse con renta y demás, pero no solo, pues va a ser especialmente interesante. Y para eso nos va a interesar el Archivo Apostólico Vaticano, pero también, por ejemplo, la sección nobleza, el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo, la Baena, principalmente en menor medida el Luque. Bien, volviendo al tema del que estaba hablando, tenemos también, como es natural, un gran recurso en el Archivo General del Obispado de Córdoba. No todo aquello de lo que podemos hacer uso es lo que yo me he traído aquí. Me quiero ceñir sobre todo a lo más destacado, que creo que pueda ser más importante, más allá de sacar un documento puntual de alguna otra sección, y para el siglo XVI. En este caso estamos utilizando ya diezmos, una sección maravillosa, en especial por dos grandes colecciones documentales. Una de ellas, la correspondencia y contabilidad de fieldades. Explico un poco de manera sintética. El arrendamiento de los diezmos en la Edad Moderna, en Andalucía, es bastante complejo. Pero para resumirlo de alguna manera, digamos que esto sale en dos grandes subastas, una en la catedral, en el entorno de la propia catedral, en los andenes, ¿vale?, que están en torno a la mezquita, y cuando ahí no ha habido ningún pujador, nadie que lo haya tomado, se hace una segunda subasta a nivel local, es decir, en Baena, en Priego, en Priego en este caso sería no sería un buen ejemplo, ¿no?, porque ya hemos dicho que está enajenado, ¿no?, pero en Espejo, Castro del Río u otra localidad. Si nadie los toma, porque no haya nadie que vea que puede sacar un beneficio de ese arrendamiento, porque sean a lo mejor diezmos que no son atractivos, si nadie los toma, se dan en fielatos o en fieldades. Normalmente se encargan a un vicario que tiene que llevar la contabilidad para el tribunal de cabeza de rentas decimales, que está en el propio edificio de la catedral. Es decir, lo que hoy ocupa el archivo de la catedral, el antiguo Sabat, era la oficina de donde se gestionaban los diezmos de toda la diócesis, del obispado y de la catedral, ¿de acuerdo? Explico esto de dónde estaba porque luego nos va a ayudar a entender por qué hay diezmos repartidos, documentación, en diversos archivos, ¿vale? Esos diezmos se coge el fondo y se lleva al actual Archivo General del Obispado de Córdoba. Tenemos aquí la correspondencia y contabilidad de aquellos que no han sido interesantes económicamente, pero que para nosotros sí lo son, porque nos va a dar muchísima información. La correspondencia de estos fieles hablan de todo, de
Pues bueno, ¿por qué aquí el vino rinde menos? O el aceite, pues se cultiva de esta manera, se cultiva de esta otra, se vende así, se vende así, las condiciones de las tercias, las condiciones de las instalaciones industriales, son de esta manera o de esta otra, es decir, son muy interesantes. Y contabilidad, de manera que podemos extrapolar, porque son diezmos fáciles para ello, ¿no? Y por otro lado tenemos también los pleitos, ¿vale? Sobre esta cuestión. Casi todo, el 90 y tantos % del fondo diezmos del Reino de Córdoba está aquí, Archivo General del Obispado de Córdoba. Por otra parte, tenemos también el fondo de órdenes sacras, órdenes sagradas. Bien, es cierto que empieza más bien a partir de mediados del 16, ¿de acuerdo? Y realmente lo más interesante es a partir del 17. Esa documentación del 17 yo del 16 no la he manejado, pero del 17 sí que va a resultar interesante, porque no solamente nos habla de fulano quiere ordenarse, sino que nos está hablando del título de ordenación, es decir, se quiere ordenar de presbítero porque ya tiene una capellanía fundada en Baena, o porque tiene X patrimonio que pasa a estar espiritualizado. Y en este caso se debería, no digo que siempre se haga, pero se debería hacer un informe en que te aparezca, pues efectivamente hay una casa, una huerta, o lo que sea, ¿de acuerdo? Aparte de esto tenemos los expedientes matrimoniales, no me voy a detener en esta cuestión, pues no sé si Alejandro entrará en eso al hablar de documentación sacramental, pero en cualquier caso adelantaros que los expedientes, es decir, aquellos que, me estoy hablando de expedientes apostólicos, para aquellos matrimonios que necesitan dispensa ya por parentesco de afinidad, ya de consanguinidad o espiritual. Están ya catalogados topográficamente, ¿de acuerdo? De manera que ya podemos hacer búsqueda en el propio archivo de hasta 1800 algo, de hecho, todo el periodo que nos interesa, al menos por pueblo, ¿vale? Las visitas diocesanas, yo todavía no me he visto ninguna visita diocesana para localidades de esta zona, sé que existen, por ejemplo, para Los Pedroches, sé y he manejado y he vaciado para Córdoba capital, ¿de acuerdo? Y resulta muy interesante porque se va, pues, realmente por dentro de cada uno se llega a la iglesia, ¿no? Ya sea el visitador o el nombre del obispo o el propio obispo, y se va declarando todos los bienes, los ornamentos sagrados, fundaciones, obras pías que haya, capellanías, las cofradías que haya, que bienes hay, tienen que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Esos son los años que nos van a interesar, que están en el archivo. Un fondo que estoy investigando y que va a resultar interesante de una forma, digamos que habría que matizarlo, por lo que ahora diré, es el antiguo archivo de la Real Colegiata de San Hipólito, ¿de acuerdo? En ese archivo de la Real Colegiata de San Hipólito, lo que más nos van a ser de utilidad van a ser los expedientes de limpieza de sangre. Empiezan en torno a 1600, hay algunos sueltos quizá para antes, pero de manera más seriada a partir de los años de la década de 1620. Es cierto que yo ya lo he vaciado todos, es cierto que la presencia, a diferencia de lo que ocurre con la catedral, la presencia de gente de pueblos del sur de la provincia es muy esporádica, muy puntual, muy escasa, hasta la segunda mitad del siglo XVII. Hay un individuo, por ejemplo, de un canónigo de San Hipólito, que es de Aguilar de la Frontera, en la primera mitad del XVII, pero aún así no deja de interesarnos estos expedientes, aunque entren ya en el siglo XVIII, en tanto en cuanto está hablando de la genealogía de sus padres y abuelos, que sí que entra en el periodo cronológico que nos interesa. Y además de esto nos va a interesar la documentación que hay, que también he podido verla, relativa a la Capilla de Santiago, como sabéis, fundada por el primer señor de Cabra, perdón, me ha quedado de Cabra, no, de Aguilar, perdón, y que se hace sobre tercia de la villa, con lo cual nos está hablando, pues, de esa fiscalidad, ¿no? Y de lo que renta en esos años. Es bastante temprana, ¿de acuerdo? Empieza ya desde el principio del siglo XVI, comienza la documentación conservada. Asimismo, no me voy a detener a explicarlo, hay padrones de cumplimiento pascual y documentación, expedientes judiciales de provisorato. Advierto que la documentación de provisorato es un poco un caos para consultarla, porque no está catalogada topográficamente, con lo cual uno empieza a pedir caja y aparece
una cosa de Pedroche como una cosa de Baena o 10 cosas de Córdoba capital seguidas, no sabemos todavía muy bien. Y finalmente quería hablaros de lo que podemos utilizar del archivo de la Catedral de Córdoba, que obviamente es el que mejor conozco. Todos tenemos en la cabeza pues, el enorme interés de un fondo como el de expedientes de limpieza de sangre de prebendados de la catedral, que son esas cajas que tenéis ahí para el periodo 1650, aunque por supuesto las cajas a partir de la 5023 también nos interesa por la misma razón, en tanto que están hablando de padres y abuelos, de gente que vive pues, en el siglo XVI o en el siglo XVII. Pero esas son las cajas principales y que Enrique ya tuvo ocasión de vaciar en su momento, que yo también luego consulté y demás. Entonces esta documentación pues, la tenemos ya vista. Lo que quería señalar es la parte de documentación de genealogía olvidada, por así decirlo. Hay un fondo enorme, que son esas cajas que tenéis ahí señaladas, las 7501, las 7541, que son todos expedientes, está catalogado como expedientes de limpieza de sangre, que no son expedientes de limpieza de sangre de prebendados, aunque hay prebendados entre esta documentación genealógica. Me explico. Sobre todo es documentación de dos tipos. O bien hay expedientes de limpieza de sangre de personal que no eran prebendados de la catedral, capellanes, pertigueros, mozos de coro, maestros de capilla, ministros de cantores. Yo he empezado a verla ya. Ya me ha salido gente de criados, por ejemplo, de los marqueses de Comares, ¿de acuerdo? Que son capellanes. Y aparte de esto hay memoriales presentados de parte de prebendados, que se ha quedado separado del expediente hecho por la propia catedral. Es muy interesante y empieza además, que es lo mejor, bastante antes, décadas antes, que la documentación de los expedientes de limpieza de sangre de prebendados que siempre hemos visto, que empieza en 1564, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos documentación de 1530 y tanto, 1540 y tanto, incluso algún documento antes de capillas que exigían pruebas de limpieza de sangre antes de que la propia catedral tuviera estatuto a partir de 1530. Además, nos vamos a encontrar con un fondo de diezmos. ¿Por qué? Porque se nos ha quedado en el archivo de la catedral, como digo, el archivo ocupa las mismas dependencias que ocupaba el Tribunal de Cabeza de Rentas Decimales. Por lo que he podido ver, no lo tengo contrastado con otros investigadores, pero me da la sensación de que lo que ha quedado en catedral es precisamente los años que faltan de finales del XVII y sobre todo del siglo XVIII, nos interesa poco, que faltan en el archivo del obispado, ¿de acuerdo? Pero también tenemos una documentación muy interesante de ese tira y afloja con marquesado de Priego, condes de Cabra, etcétera, por las cuestiones de los diezmos de esos señores. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, que me paso el tiempo, la capellanía y obras pías de la propia catedral, aparte de los fondos que hay en el Archivo General del Obispado de Córdoba, y que puede interesar, y aquí os he puesto algunos ejemplos, pues por todo lo que hay, aparte de lo que también hay sobre Rueda Rico, que produce este señor, don Andrés de Rueda Rico, que ha mencionado antes Enrique, ¿no? Lucentino, documentación en el archivo del Obispado de Málaga, por ejemplo, de todo lo referente a Antequera, documentación en el Archivo General del Obispado de Córdoba, pero también la hay aquí por la capilla que funda en la catedral, como también la de los cortes de mesa, ¿vale? Los condes de Alcoquete, que se han mencionado antes, ¿verdad? También tienen la capilla de San Pedro en este caso. No me voy a detener porque me he pasado ya de tiempo en toda esa documentación eclesiástica que está en otros archivos, pero que nos va a ayudar a reconstruir, pues sobre todo, cuestiones tan interesantes como otros casos muy peculiares desde el punto de vista de la jurisdicción eclesiástica que hay en el sur. Caso, por ejemplo, de Doña Mencía, que yo diría que es la única parroquia regular, es decir, que no es clero secular, sino que son frailes los párrocos de toda Andalucía. De manera que para vernos eso, tenemos que recurrir al convento de dominicos de Doña Mencía, que es convento y parroquia, por un acuerdo, por un convenio entre la Casa Señorial, el Obispado de Córdoba, etcétera, por poner algún ejemplo, aparte de, evidentemente, todo lo que hay de Abadía de Rute, en el fondo en Baena, ¿no? Todo lo que hay de otro tipo de instituciones colegiales o de nullius diócesis en Andalucía y en la zona de frontera, Antequera, que pueda tocar la zona, Abadía de Alcalá Real, que pueda tocar la zona, o lo que hay, evidentemente, en Histórico Provincial de Córdoba, que no sé si Alicia, no recuerdo si esta mañana ha mencionado algo, pero hay cosas, por ejemplo, libros de fábrica que se han colado y están en el Histórico Provincial,
caso de Cabra, por ejemplo, de algún convento y cofradía de la zona que está en el histórico provincial, cierto que un expediente, dos, algo así suelto, y por supuesto toda la documentación eclesiástica secuestrada y que se queda metida dentro de pleitos en la Real Chancillería de Granada, bien sea por cuestiones de beneficios eclesiásticos, de recursos de fuerza por los que se secuestran bulas, o bien sea de cuestiones de vino como las que comentaba antes José María García Ríos. Y nada más, he abusado del tiempo, pero como he organizado esto, pues me he aprovechado. Gracias.